este modo sí tenemos que tener un poquito más de cuidados. Tantos años probando carros de todo tipo y todo presupuesto, no deja de emocionarme aún cada vez que recibo un carro súper deportivo, lujoso, exclusivo y muy caro. Y esas son palabras que definen muy bien al nuevo Aston Martin Vanquish, la tercera generación. Pero esas son palabras que inmediatamente me llevan a... Tenemos que mostrar este carro en vivo, ¿cierto? En la tele. Así que hemos venido a Telemundo. Vamos a estar en el programa hoy día en vivo y en directo a nivel nacional. Y después les cuento todos sus detalles. 111 años de historia. Aston Martin es la marca británica de lujo deportiva, todo lo que te puedas imaginar. Para conocer al Vanquish tenemos que irnos un poquito más hacia atrás, hasta 1998, cuando Aston Martin propuso al Vantage Concept, la que vendría a ser la propuesta de reemplazo del Mirage. No fue hasta 2001 que apareció la primera generación del Vanquish. Ahora, este carro ganó mucha popularidad en 2002, cuando apareció en la película de James Bond Die Another Day. Para el diseño de la primera generación se le da crédito a Ian Callum, una leyenda en el mundo de diseño automotriz, responsable por muchos Jaguars, Land Rover. Sin embargo, existe un conflicto ahí, porque alguien que también se quiere llevar el crédito por el diseño de Aston Martin de esa época es Henrik Fisker. Pero a Henrik yo no le creo mucho, no sé ustedes. En fin, de esa primera generación se vendieron más o menos 2.600 unidades en las diferentes variantes que ofrecieron. Ese vivió hasta el 2007. Luego, en 2012, apareció la segunda generación. De ese no se vendieron mucho en los 6 años, un poquito menos de 1.000 unidades. En 2019, Aston Martin presentó en el Auto Show de Ginebra al Vanquish Vision Concept, una propuesta de real de que sería la nueva generación. Sin embargo, por COVID todo se retrasó. Así que tuvimos que esperar hasta 2024, cuando Aston Martin finalmente presentó la tercera generación. Su motor es este delantero central, un V12 Twin Turbo 5.2 litros, 824 caballos de potencia, 615 kilovatios a 6.500 revoluciones, 737 libras-pie, 1.000 Nm de torque a partir de 2.500. La única transmisión disponible es una automática ZF de 8 velocidades. Consumo entre 13 y 21 millas por galón, 5.53, 8.93 kilómetros por litro, 18.09, 11.20 litros por cada 100 kilómetros. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 21.6 galones, 82 litros. Debería darnos un rango aproximado entre 280 y 450 millas. Esos son entre 450 y 730 kilómetros. 0-60, 3 segundos. Velocidad máxima, 214 millas por hora. 345 kilómetros por hora. Peso, 4.211 libras, 1.910 kilos. Ancho total, 80.5 pulgadas, 2.04 metros. Altura, 50.8 pulgadas, 1,29 m. Su parte delantera, empezando por arriba, cámara de video y abajo, un sensor para el radar. Tiene sistema de cruise control activo. Trae 2 limpiaparabrisas, cada uno en dirección opuesta. Su capó, me encanta cómo se ve. Me recuerda un poquito a Ferrari, ¿saben? Ahora, obviamente el elemento más llamativo es el extractor de aire. Y como pueden ver, trae un diseño relativamente elaborado. Tenemos túneles de aire que permiten la salida de aire caliente de debajo del capó. En este caso tenemos 6 túneles cada lado. Estos representan cada uno de los cilindros de este motor V12. Además, tenemos aquí al frente otro extractor horizontal. Me parece que está espectacular cómo se ve por fuera y por dentro. Vemos que el capó ha sido aligerado un poco a través de las líneas que llevan hasta la parrilla y al emblema, clásico emblema de Aston Martin al centro. Ya hemos visto este efecto de diseño, las alas atravesando el aire, creando esta estela. En las esquinas encontramos el sistema de iluminación con tecnología LED proyección. El diseño es exquisito, tipo joya. Además, si lo ves de cerca, te vas a dar cuenta que cumplen un efecto aerodinámico muy bien integrado con el diseño del carro. Pasando al centro, tenemos la parrilla con el clásico diseño de Aston Martin. Es enorme, obviamente directamente proporcional con el tamaño del motor que tenemos. En las esquinas tenemos túneles de aire funcionales que actúan como cortinas, llevando el aire alrededor de las ruedas delanteras, mejorando estabilidad, mejorando eficiencia aerodinámica, reduciendo el ruido. En la parte baja tenemos el labio con piano black. Tenemos que tener cuidado porque este carro no tiene sistema que eleva la suspensión al frente. Ojo al piojo. Y por último tenemos la cámara de video delantera, muy útil cuando vamos a estacionar. Ya dentro de la cabina podemos admirar y disfrutar tremendo trabajo que ha venido haciendo Aston Martin en sus interiores. Para encender el vehículo tenemos el botón de encendido aquí en la consola central. Es que el sonido es una cosa increíble. No es ni muy alto ni muy bajo, es perfecto. Lo primero que cabe destacar en este interior que estamos disfrutando hoy, los diferentes elementos que han sido personalizados para esta unidad. Y todo esto conlleva un costo. Para que te hagas una idea, en total, todas las opciones que tenemos dentro de esta unidad
suma más de $50.000. Y estoy hablando solo del interior. En fin, empezando por el volante. Espectacular, clásico en Aston Martin, los mejores materiales, grueso, parte baja plana. En este caso no le han puesto la parte superior plana, como hemos visto en otros modelos. Fibra de carbono en las paletas detrás del volante que controlan esta transmisión automática ZF que hace un gran trabajo con las transiciones de marcha. Podemos admirar estos enchapes, cómo han trabajado para poder implementar todos estos enchapes y quedar tan bien, no se ve tan saturado a pesar de todos los elementos que tenemos. Hasta el olor en este carro es especial. El panel de instrumentos, 10.3 pulgadas, totalmente digital, configurable parcialmente, depende del modo de manejo en que lo tengamos. En este momento estamos en el modo GT Grand Touring, es el modo más tranquilo. Además, por supuesto, ya habíamos visto en otros productos de Aston Martin los altavoces del sistema Powers Wilkins y parecen rayadoras de queso. Pero no se ven mal, ¿eh? No lo toman como una crítica, se ven muy bien. Además, el sistema funciona extraordinariamente. El panel de infoentretenimiento trae las mismas medidas que habíamos encontrado en el de instrumentos, 10.5 pulgadas. Ahora, una de las grandes novedades en los últimos modelos de Aston Martin es que por fin no están dependiendo de la tecnología de Mercedes para este sistema. Ahora son totalmente independientes. Vemos toda esta atención a detalles. Es por eso que cuesta tanto estos accesorios. Aquí en la consola central la encontramos bastante saturada con perillas, con botones, con palancas. Con la palanca es que operamos la transmisión. Con el rotor encendemos y controlamos los modos de manejo. Que por cierto, tenemos el modo GT, Sport, Sport Plus e individual. Los rotores, con eso controlamos el sistema de aire acondicionado independiente para ambos lados. Los botones, controlamos independientemente el control de tracción, el tono de los tubos de escape, la suspensión, sistema Start-Stop. Y al lado derecho tenemos controles para sistemas preventivos de accidentes, como el sistema de mantenimiento dentro del carril, los sensores para estacionar cámaras de video. Tenemos espacios útiles para vasos, botellas, como puedes ver, entra perfecto. Aquí atrás tenemos más altavoces, más espacios útiles. A pesar de estar atrás y no estar siempre a la vista de los ocupantes, no han dejado de decorarlos con la fibra de carbono. La visibilidad a través del espejo no es la mejor, es algo clásico en este tipo de vehículos. Sin embargo, se siente seguro gracias a los espejos exteriores y todos los sistemas de seguridad que hemos comentado. Estos asientos están buenísimos, no solo por los materiales, tenemos bastante apoyo lateral. Los ajustes eléctricos los tenemos a la mano derecha, es decir, en la consola central. Algo que tenemos que comentar es este techo translúcido. No tenemos un cobertor para bloquear aún más los rayos de luz. Sin embargo, nos dice Aston Martin que este vidrio, a pesar de no ser eléctrico, puede bloquear más de 40% de los rayos que vienen del sol. Igual, yo creo que no les costaría nada poner algo sencillo, algo que no cueste mucho. Aquí al centro, el espejo central es enorme. No está conectado a una cámara de video, sin embargo, no trae marco, se ve elegante. El tapasol es relativamente corto, tiene su espejo, no trae sistema de iluminación y no se puede desplegar. El sistema de iluminación dentro de la cabina, por supuesto, LEDs. Largo total, 192.5 pulgadas, 4.89 metros. Distancia entre ejes, 113.6 pulgadas, 2.89 metros. Por el lado, empezando por sus esquinas, las ruedas que tenemos ahora son de 21 pulgadas, forjadas, aluminio, opcionales, $5.600. Los neumáticos que está trayendo son los Pirelli P0, especialmente desarrollados para este carro. Al frente, 275/35. En el eje posterior, 325/30. Este carro trae sistema de freno carbono cerámico desarrollado por Brembo. Al frente, trae enormes rotores ventilados y perforados, 16.1 pulgadas, 41 centímetros de diámetro. Mientras que en el eje posterior, también ventilados, perforados, 14.2 pulgadas, 360 milímetros de diámetro. Hablando de opciones, el color exterior, este es opcional, $13.600 adicionales. En cuestiones de diseño, los elementos más importantes que encuentro al lado son, primero, las branquias, los extractores de aire funcionales en la parte posterior de los guardafangos delanteros. En la guía horizontal encontramos el nombre Aston Martin V12. En la parte baja encontramos el side seal funcional, sin embargo el material que están utilizando es tipo piano black, así que esperemos que se dañe un poquito a través del tiempo. Los espejos exteriores traen un enorme tallo muy afilado, ubicado en la parte baja del pilar A. Son preciosos, tienen cámara de video, las luces direccionales, las manijas para las puertas, clásico en Aston Martin, se pliegan y despliegan para darte la mayor eficiencia aerodinámica. Un detalle importante, este carro se ve bien largo, ¿cierto? Lo es. Para que te hagas una idea, la distancia entre el eje delantero y el pilar A ha aumentado 80 milímetros. Eso en parte para alojar el tremendo motor V12 que tiene abajo del capó. El perfil de este carro es precioso. ¿Saben qué? Sin exagerar, yo creo que este es uno de los carros más hermosos que he probado. Su parte posterior, empezando por arriba, el techo oscuro.
integrado con este parabrisas posterior les ha quedado espectacular. Miren esta integración. Aerodinámicamente eficiente sin duda, no solo por el escalón que tenemos aquí en la parte superior del parabrisas, donde han conseguido integrar la luz de freno horizontal, fina, refinada, elegante, sino también por estas canaletas que han conseguido diseñar para llevar el aire hacia la cola de pato, justo atrás de la compuerta hacia el espacio de carga. Muy linda. Y si vemos debajo del parabrisas, vamos a encontrar el mismo cuero que vamos a ver en el interior, con las costuras, elegante por donde se le vea. Atención a detalles. Estas caderas, súper sexys. Carro con tracción posterior, más de 800 caballos de potencia, necesita tener buenas caderas, caderonas. Bajando un poco más. La composición de la cajuela. Es interesante cómo están jugando con este elemento en piano black que se integra con el nuevo sistema de iluminación posterior. 7 unidades horizontales con tecnología LED. Una evolución clara frente a los otros sistemas de iluminación posterior que habíamos visto en los otros Aston Martin que habíamos probado. Este piano black integra toda la cajuela, de un lado a otro, lo encapsula y en el centro tenemos el nombre Aston Martin en cromo. Uno de los pocos detalles en cromo que vamos a ver en ese carro. Otro poco más abajo tenemos estas cajas horribles. Lamentablemente este es un tema de regulación aquí en los Estados Unidos, así que no hay nada que los fabricantes Aston Martin puedan hacer. Rompe con el diseño, pero bueno, es algo que tienen que hacer. En otras partes del mundo eso no existe. En las esquinas encontramos los tubos de escape, dobles, ovalados en cada esquina. Miren la atención a detalles. Ahora, estos son los de titanio opcionales, $14.400 adicionales. Otro poco más abajo encontramos el difusor deportivo a las verticales. En el centro, la luz de reversa, chiquitita. Abajo, ya saben, yo no soy fan de eso. Resta seguridad, son legales. Para llegar al espacio de carga tenemos un botón en la cabina, otro aquí en la llave. No es operación eléctrica. Hermana, cosas que hago, weón. Es que tengo que ser contorsionista para entrar. Déjame ver cómo hago. Yo creo que primero los pies y después... ¡Ahí vamos! Entré. 8.8 pies cúbicos, 249 litros. Destacan las alfombras de muy buena calidad en el espacio de carga. Además, tenemos 2 espacios adicionales que están bien disimulados. En uno de ellos encontramos el compresor, porque este carro no trae rueda de repuesto. Si vemos los detalles, aquí arriba tenemos 2 túneles de aire que conectan directamente con el panel, ahí en la parte interna del vehículo. Interesante. Sistema de iluminación con LEDs. Sobre su manejo, lo primero que quiero señalar es el sistema de suspensión. Trae amortiguadores Bilstein DTX. Estos son ajustables dependiendo del modo de manejo. Hay diferentes variables, sistemas que trabajan en conjunto. En cuanto a la distribución de potencia, esta es la primera vez que Aston Martin utiliza un diferencial electrónico con un motor V12 y transmisión ZF. Este diferencial hace un trabajo formidable. Puede abrir hasta 100% en 135 milésimas de segundo. ¿Qué significa eso? Teniendo en consideración que este carro tiene más de 800 caballos de potencia. Tracción posterior. La tendencia, si es que las condiciones se ponen difíciles o no tienes mucha experiencia, es que el carro sobrevire. Corregir un carro en sobreviraje no es muy fácil. Así que cuando el sistema detecta que hay una diferencia de rotación entre las ruedas, va a poder abrir a esa velocidad y poder compensarlo para poder corregirte, tomando otras variables en consideración, como por ejemplo la posición de tu acelerador, la posición del volante, para entender qué es lo que estás tratando de hacer. Y gracias a eso vas a poder minimizar el riesgo de accidentes muy peligrosos y muy costosos. Vamos a ponerlo en el modo Sport. Cambia inmediatamente la personalidad. El sonido de los tubos de escape cambia, la transmisión se vuelve un poco más corta, la dirección también se ajusta, la suspensión un poquito más rígida. Ya está con otra actitud totalmente. Desde un manejo tranquilo, en el modo GT, hasta el modo deportivo, en el que estamos ahora. Pero por supuesto, existe el otro modo, Sport Plus, el más divertido. Y ese, creo que vamos a tener que esperar a que sea de noche para poder disfrutarlo. Una de las cosas que más me ha impresionado en este carro es, primero, su suavidad. En cualquier modo, desde el GT, el más suave, hasta el más deportivo, el Sport GT, la reacción del motor no es demasiado brusca, demasiado chúcara. Es lineal, es suave. Definitivamente cambia la reacción, pero no te lleva a una reacción, a una sensación demasiado tosca. Y creo que para este tipo de carro,
con la placa de Aston Martin, yo creo que le queda perfecto. Otra cosa que me ha impresionado gratamente es la reducción del turbo lag. Y esto lo han conseguido gracias no solo a los ajustes que le han hecho al motor, como los inyectores, el reposicionamiento de las bujías y el reacondicionamiento del cigüeñal, sino también a esta especie de precarga del turbocargador. El efecto se siente inmediatamente. Casi nada de turbo lag. Y yo solo puedo asumir que es el tipo de tecnologías que las marcas como Aston Martin, que participan en campeonatos mundiales como la Fórmula 1, invierten miles de millones de dólares para es donde rescatan este tipo de tecnologías y experiencias que luego pueden exportar a vehículos de calle como este. Justo hoy nos ha tocado una noche bastante mojada en Miami, así que vamos a aprovechar para ponerlo en el modo wet. Se siente una aceleración bastante medida al momento de pisar el acelerador a fondo. Es decir, la curva es relativamente plana. No te empuja con todo. Se nota que está distribuyendo, entregando, dosificando el torque de manera bien cautelosa. El sonido no es muy escandaloso, no tiene los escapes en el modo más ruidoso. Qué buenos son los frenos de este carro. Me da muchísima confianza. La visibilidad en este carro es muy buena, a pesar de que el pilar A es ancho. Los espejos son relativamente pequeños, sin embargo la forma que los han diseñado maximiza la visibilidad. Son hermosos. Así como hemos visto en el espejo central no traen marco, los espejos exteriores traen un marco muy pequeño. Además, el tallo tan largo lleva la unidad que cuenta con el espejo bien alejada del carro. Así que las caderas, a pesar de ser muy anchas, no te bloquean la visibilidad. Okay, vamos a cambiarlo ahora al modo Sport Plus. En este modo sí tenemos que tener un poquito más de cuidado, sin embargo el control de tracción que tenemos en este carro actúa de manera bastante efectiva para llevar el carro en la dirección que el piloto quiere. Definitivamente el diferencial electrónico hace una gran diferencia y nos permite andar con mucho más confianza. El control de tracción que trae este carro trae 8 niveles, así que dependiendo del tipo de manejo que estás esperando, este carro te lo puede dar. El nivel de intervención no es muy evidente, no es muy inmediato. Así que ya sabes, si estás en el mercado por un vehículo súper sofisticado, que se ve muy bien por fuera, por dentro, con más de 800 caballos de potencia, motor V12, tracción posterior, prestaciones de súper deportivo y tienes más de $500,000 para gastar, el Aston Martin Vanquish es uno que tienes que considerar. Así que ahí lo tuvieron al Aston Martin Vanquish 2025. Precio aquí en los Estados Unidos arranca en $432,700. Como lo probamos hoy con todas las opciones que les mostré, $552,600. Entre sus competidores directos tenemos al Ferrari 12 cilindros y al Bentley Continental GT. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Otra forma de colaborar, no te cuesta nada, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni, nos vemos muy pronto. ¿Se mueren? Bro. Ah, no, no me asustes. Pensé que estaba arañado, loco.